Hechos 2:42. Hechos 2:42 es un verso muy conocido, muy hermoso, porque nos habla de la vida de los primeros cristianos. Y yo quiero seguir con la serie Fundamentos en esta mañana. Dice Hechos 2:42. Yo no sé cuántos escuchan la enseñanza en el YouTube, en las redes sociales. Hermano, te va a bendecir más que oír otras cosas. Cuando vaya a su trabajo, cuando tenga tiempo, vuelve a escuchar la palabra. Y perseveraban, ¿en qué cosa? ¿Qué más? En el partimiento del pan. Una vez más, todos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Quiero hablar sobre el tema, la doctrina de la oración. La doctrina de la oración. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Padre, hay un pan del cielo en esta mañana. Padre, pon apetito en tu pueblo. Pon hambre, Señor, por tu palabra, porque está escrito que no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. En esta mañana queremos ser alimentados, nutridos con un pan del cielo, Padre, en el nombre de Cristo. Alguien regálele un aplauso al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Dile con cariño al que está a un lado: si estás a mi lado, más te vale que estés avivado y no me molestes. ¿A cuánto le gusta que lo molesten para cuando está comiendo? A nadie, ¿va? Y menos cuando trae hambre, le puede pegar una mordida ahí. Hemos estado enseñando, hermanos, algunas doctrinas bíblicas básicas que hicieron que los primeros cristianos de la iglesia primera, que nos lo describe el libro de los Hechos, a pesar de vivir ellos bajo una terrible persecución por causa de su fe, ellos, en vez de desertar, en vez de abandonar el cristianismo, se multiplicaban. En vez de desistir de seguir a Cristo, se multiplicaban. Más gente se agregaba. A pesar de los riesgos de que en ese entonces ser cristiano no era solo que te pudieran maldecir en tu trabajo, no corrías el riesgo de que tu familia no te aceptara, sino que literalmente era un asunto de vida o muerte. De que todo aquel que aceptaba a Cristo y se bautizaba sabía que en cualquier momento lo podían arrestar por su fe, y lo podían torturar y lo podían matar. Sin embargo, a pesar de esto, ellos no desistían de la fe, sino que más aún predicaban y se multiplicaban. ¿Alguien está aquí ya? Tristemente contrario a nuestros tiempos, porque esa fe fuerte, esa fe líquida, esa fe genuina se fue diluyendo con los siglos, se ha ido desquebrajando, y hasta llegar a nuestros tiempos donde hay una crisis de la fe. No solo hay crisis financiera, no solo hay crisis de paz, hay una crisis en la fe en el pueblo de Dios. Es una tristeza que hoy en día, por cualquier motivo, muchas veces, y muchos de ellos sin importancia, se abandona la fe. Rompemos promesas, tiramos a la basura en ocasiones años de servicio y lealtad a Dios. Hay una crisis de lealtad y fidelidad en todas las áreas importantes.
Hermano, hoy los matrimonios o la gente no se quiere casar. ¿Para qué si esto no va a durar? Me dijo alguien. Hoy la gente no se casa. Otra persona me dijo, es que me cobran $200 y es mucho dinero. Una terrible crisis de lealtad, de pactos, de promesas. ¿Alguien me sigue acá? Y eso mismo se ha filtrado en el pueblo de Dios. Yo les enseñaba a los varones el viernes. Yo bendigo a los varones que vinieron, hombres con propósito. Muchos de ustedes me faltaron, se la perdieron. Pero en la enseñanza me recordaba cómo todavía se puede ser leal y fiel a Dios, a pesar de las circunstancias, las pruebas y las luchas. Hermanos, a mí no me queda de otra más que serle fiel a Dios hasta que Él venga por mí. Y no solo porque así tiene que ser, sino porque mi madre le fue 68 años fieles a Cristo. Y mi padre tiene 68 años siendo bautizado en el nombre de Jesucristo y sigue siéndole fiel. Y duró con mi madre 60 y tantos años de casado siéndole fiel. Entonces, ¿qué mensaje me mandan a mí? Que sí se puede. No eran cristianacos, hermanacos que 3 días para allá y 3. No, Señor, gente fiel, gente de una pieza, gente leal. Le pregunto, ¿usted cree que en 70 años de servir a Cristo no tuvieron problemas? ¿No tuvieron luchas? ¿No enfrentaron circunstancias complicadas? Muchos de esos años como pastores. ¿Alguien está acá? Está aquí ya la iglesia. Y hoy en día es triste, hermano. Por una diferencia con un hermano ya no viene. Porque Dios no le aumentó el salario, según él ya no viene. Triste, es una vergüenza. Y Dios me dijo, predícale a mi pueblo porque le falta fundamento, para que cuando vengan los vientos, las tempestades, no haya nada que los separe de mi amor, de mi presencia. Yo no sé si hay gente aquí que realmente le quiera ser fiel a Dios hasta la muerte. Dile que está a un lado, hasta que Cristo venga, dile. Es que la iglesia ahora parece un club. Mano, increíble. Yo me junto con pastores amigos, hombres poderosos. Ya no podemos corregir a la gente. La gente se ofende. ¿Sabe que alguien un día me quiso demandar porque le corregí? El diablo bien metido por todos lados. La carne a todo lo que da. Y perdóname, pero yo si te tengo que decir algo te lo digo. Pero la gente se espanta. No le puedo quitar un ministerio a alguien que lo deshonró, porque inmediatamente brinca todo mundo. Y esas cosas no vienen del cielo. Y esas cosas no vienen de arriba. Y lo que no entendemos es que muchas veces mis acciones pueden matar la fe de mis generaciones siguientes. ¿Alguien me sigue acá? Porque si yo con trabajos me sostengo, olvídate que mis hijos van a permanecer, mis nietos ni van a saber que hay un Cristo. ¿Alguien me sigue aquí? Y Dios nos está llamando a fundamentarnos bien en la fe, para que nada ni nadie nos separe de su amor. Dios no quiere que seamos los próximos que renieguen y abandonen la fe. Él desea que le seamos fieles hasta la muerte y logremos terminar diciendo, como terminó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Y yo quiero que tú lo leas, porque eso es lo que tú vas a terminar diciendo al final de tus días. ¿Qué dice ahí?
Pablo entendió que esto era una pelea. Y a veces no entendemos que la vida cristiana es una pelea de cada día. No es una Disneylandia, es una pelea. La gente a veces ya no recibe un milagro, se va perdiéndose, condenándose y dejando el propósito de Dios para ellos y su casa a la basura. Y estuvimos enseñando la doctrina del verdadero arrepentimiento, que nos exhorta a cambiar nuestra manera personal de pensar por la manera de pensar de Dios, para de esta manera cambiar nuestra manera de vivir. La única manera de que yo cambie mi manera de vivir es si mis pensamientos son reemplazados por los pensamientos de Dios. Y ahí está en el YouTube, siga la enseñanza, vuelva a escuchar. Estuvimos enseñando la doctrina de la predicación de la palabra, la cual nos enseña que no solo se trata de predicar con la boca, sino con nuestro testimonio, porque mi testimonio habla más fuerte que lo que yo diga, y con una vida de servicio a Dios también. Y hoy quiero hablar sobre la doctrina de la oración. Los primeros cristianos rápidamente aprendieron, y más de su maestro Jesús, que la oración era un asunto de prioridad. Ellos aprendieron de Jesús, quien por cierto oraba todas las noches. Alguien por ahí hizo un estudio y se cree que Jesús oraba por lo menos 5 o 6 horas todas las noches. Que si él invertía las horas de madrugada en orar, quizás había un secreto que ellos no conocían y necesitaban conocerlo. A ellos le llamó la atención que Jesús invirtiera muchas horas, y las más importantes, las horas del descanso del cuerpo, para orar. Se les hizo interesante cómo este hombre pasa las madrugadas orando, porque ellos lo miraban que salía normalmente a los montes a orar. ¿Qué hay ahí? Que este hombre invierte tanto tiempo en eso. Y se les despertó la curiosidad por saber qué rayos había en eso, porque era algo prioritario para Jesús, quien no desperdiciaba el tiempo. Y usted va a ver muchos pasajes donde Jesús les revela el porqué, la importancia de orar cada día. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Por qué él le daba prioridad a esa acción espiritual de la oración de cada día? En una ocasión, de hecho, ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Pues ¿qué tanto hay ahí en ese asunto? Enséñanos. Se les hizo atractiva la oración. De ver a Jesús orando, en un momento dado fueron atraídos a la oración, porque el que ora va a traer gente a la oración. El que ora va a hacer que a otros se les antoje la oración. ¿Alguien me está siguiendo acá en esta hora? En Mateo 26, 40 y 41 les da una de tantas revelaciones acerca de la importancia de la oración. Y este texto, el contexto es: Jesús está a punto de ir a la cruz, los invita a interceder a ellos, los invita a la montaña, porque humanamente él se sentía triste, se sentía acongojado, se sentía oprimido por la cruz, por lo que le esperaba, por el dolor, porque era humano, 100% Dios, pero 100% hombre. Y los invita a orar a los discípulos, sus amigos, los que él creía que no le iban a fallar, pero pasó lo contrario.
Luego volvió a los discípulos y los encontró ¿cómo? Dile al que está a un lado, no te me duermas. Díganme los que están durmiendo. Gracias por despertar. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. O sea que una hora es lo mínimo. Velen y oren para que no cedan ante ¿qué cosa? Ante la tentación. Ahí Jesús les estaba revelando, el que no ora va a sucumbir ante las tentaciones. Jesús, ¿por qué te vas a orar todas las noches? Porque soy joven y soy guapo y puedo ser y voy a ser tentado, pero no quiero ceder porque tengo un llamado, tengo una visión, tengo un propósito, tengo una asignación en la tierra. Nada vale más la pena que ir a morir en la cruz por mi pueblo. ¿Cómo fue entonces que los discípulos de Jesús lograron hacer de la oración algo indispensable y vital en su estilo de vida? Porque Jesús le reveló en su palabra la importancia, toda la bendición que se desata en aquellos que oran correctamente. Y lo que yo encuentro en la escritura es que ellos se disciplinaron en la vida de oración. Ellos establecieron un tiempo, ellos establecieron una hora para orar. Porque en una disciplina se tienen que establecer tiempos, lugares, momentos. Dice en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde, iglesia? Al templo, a la hora novena, que era las 3 de la tarde de nuestra hora, la de la oración. Pregúntale al que está a un lado, ¿a qué horas es tu hora de oración? Había un tiempo específico, había un lugar específico. Aprendieron el regaño que Jesús les dio cuando estaba durmiéndose. Aprendieron la exhortación que antes Jesús les había hecho cuando Él entra al templo y ve de todo menos oración. Ve que los hermanos se le dedicaban a vender pupusas, pero no evangelizaban. Ay, santo Dios, Jesús a casa de Dios. Ve que los hermanos estaban buscando cómo generar más dinero, agarrar overtime, pero no oraban. Y Jesús los reprende y les dice: mi casa, casa de oración será llamada. Punto. Porque la oración se ha tomado como una actividad secundaria. Les decía, como de emergencia, como algo opcional, y no lo es así. La oración de la iglesia y con la iglesia es una prioridad diaria. Casa de Dios, hermano, amigo, la oración no es una pérdida de tiempo, es un espíritu de parte de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? Es que hablo de la oración y los changos se empiezan a incomodar, se empiezan a dormir. Ay, no, pastor, profetíceme que me voy a hacer millonario. Mangos, te vas a hacer millonario orando. ¿Qué ganará el hombre si tuviera todo el oro del mundo y pierde su pellejo? La oración es una pérdida de tiempo. Dile que está a un lado, se te tiene que meter ese espíritu de oración. Un espíritu más, hermano, pero ahora es bueno. Se te metió el espíritu de la droga, del alcohol, de la borrachera, del adulterio, de la fornicación. Todos los diablos que te caían te los comías. Dios te hizo libre. Ahora abre la puerta al espíritu de oración. Y
esa hora de oración empezó a desatar bendición sobre esa iglesia, sobre sus hermanos. Leíamos la semana pasada y Dios me lo traía otra vez a la memoria. Yo siento que Dios va a hacer algo con alguien aquí. Mira Pedro 3 del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Verso 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando la iglesia ahora se pone hermosa, la iglesia, dile a que está al lado: qué hermosa te ves. La oración hermosea a la iglesia. La oración transforma las vidas. Dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, el paralítico, el cojo, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué cosa? Limosna. Porque hay gente que se acerca pero no entra a la oración. Ahí le va algo, ¿me lo aguanta? Al cabo no me ves quizás hasta el domingo. El que no ora vive como limosnero en la tierra. El que no ora se la pasa causando lástimas. La gente que más se queja, como le fue con Dios, a pura queja, a puras maldiciones, a la carne viva, causando lástimas, pidiendo limosnas. Nadie me ama. Acércate a Dios y vas a conocer al que es amor. Nadie me escucha. Acércate a Dios y te va a escuchar. ¿Alguien está acá? Dios no te llamó para andar causando lástima en esta vida. Dios te llamó para levantarte. Dios te llamó para usarte. Dios te llamó para dar testimonio. Dios te llamó para ser Cristo en la tierra. Pero la gente que no ora causa lástima. No me alcanza, todo está bien caro, no sé qué hacer. Ya me abandonaron 4 y este también yo creo que me va a dejar. Lástima. Un espíritu de lástima. Y todos esos demonios te empiezan a visitar. Te empieza a visitar la ruina, te empieza a visitar el fracaso, te empieza a visitar todo eso. Dios no te llamó para causar lástima. ¿Alguien está acá? Pero tienes que entrar a la vida de oración. ¿Me sigue, iglesia? Y este hombre dice que al entrar al templo le rogaba que le diese limosna. Verso 4: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir? Algo de limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, porque se me olvidaron las tarjetas de crédito. Compré bitcoins, no traigo nada de eso ahorita. No es que era pobre, es que ahí no llevaba nada, porque no iba a hacer negocio, iba a orar. Ay, pobrecito Pedro miserable. No, Señor, los apóstoles estaban bien bendecidos, hermano. No tengo oro, ahorita no traigo. Como cuando usted va a un lugar y no traigo la cartera, no traigo cómo pagar cash. ¿Alguien está acá? ¿Por qué no le dio nada? Porque él no cargaba dólares, cargaba miles. Uy, santo, no sé a quién le estoy predicando aquí. Mas Pedro le dijo eso: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Traigo algo más poderoso que lo que tú estás pidiendo. Y tomándole por la mano derecha le levantó, se le afirmaron los pies y tubillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Cómo? ¿Cómo entró? Ahí está, el verso 8, ¿qué dice? ¿Cómo entró este hombre que había sido sanado? Se fue a dormir a la iglesia, se fue a aburrir, se fue a testear, se fue a ver el Facebook. No, entró saltando, danzando, alabando, glorificando al Señor. Cuando una iglesia ora, todo lo cojo se endereza,
Cuando una iglesia ora, lo torcido se alinea. Cuando una iglesia ora, se levantan los paralíticos, se levantan los que causan lástima, alaban los que se dormían, se afirman los débiles. La oración pone todo en su lugar. ¿Me sigue acá? Se disciplinaron la oración. La gente, iglesia, debe ver este lugar no como una beneficencia social donde vengan a pedir limosna. La tienen que ver como una embajada del reino. ¿Alguien está acá? La iglesia tiene que decirle al que está pidiendo $1: tengo más que $1 para ti. Dios te puede liberar de esas ataduras que cargas. Dios te puede volver a restaurar. Dios te puede volver a levantar. Dios te puede volver a prosperar. Yo no sé si haya gente del reino que crea que tiene algo para darle a otro. En tu agenda diaria y en la mía, la oración debe ser una prioridad. En segundo lugar, ellos fomentaron un liderazgo de oración. Dice que en aquellos días, Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué cosa? Murmuración. Porque cuando la iglesia más crece, crecen los problemas también. ¿Alguien está acá? Crece la iglesia, crecen los problemas. Esas iglesias de 20 que todos se conocen, tienen 50 años, 20 ahí, ya se aguantan y todo, pero cuando viene gente nueva, crecen los problemas. Ay, no, ese es de Guate, yo soy del Salva. Ay, no. Eso se cree mucho porque, no, mentira, somos en Cristo todos. ¿Alguien está acá? Crecen los problemas. ¿Por qué te ríes, Dios? ¿Y tú de dónde eres, hijo? Pastor, y me han preguntado algunos de ustedes así con cizañita: pastor, ¿y usted de dónde? Yo de todos lados, digo, porque la iglesia hay de todos. Yo soy de donde tú seas. Y la iglesia empezó a crecer y empezó a haber murmuración, hermano. Mire, estaban los poderosos hombres de Dios, pero ahí en medio de esos apóstoles se dio la murmuración. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque donde haya humanos juntos va a haber problemas tarde que temprano. Aquí eran los griegos contra los hebreos. ¿Ves que sí? De que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, como los hermanos vivían huyendo por la persecución, los hermanos mexicanos no le daban de comer a las hermanas de Honduras. Acabo que a ti ni te gusta el mole. Y empezó a haber problemas. Empezó a haber problemas, baleadas, balazos, ¿cómo se llama eso? No, esos no. ¿Alguien está acá, hermano? Entre paréntesis, cuando haga algo en su grupo, hermana, haga algo neutral. Pizza. Piensa en su hermano, piensa en su hermana. ¿Estamos acá? Bueno, no me meto ahí, usted arréglese. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo eran los líderes? ¿Qué tenían que tener? ¿Qué más? Y que tuvieran sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, hombres que echaran lumbre del cielo nomás para servir platos de comida. Y nosotros persistiremos en qué cosa. Entonces, ¿qué había pasado?
La murmuración entró a la casa, a la iglesia, porque habían descuidado la oración. ¿Alguien me sigue acá? Y la murmuración entra a una iglesia cuando escasea la oración en ella. El chisme se va a meter, la crítica se va a meter. Puro santo, me estoy predicando yo solo. Yo me voy a dar mi ofrenda, me voy a caer para atrás yo solo. Cuando la murmuración entra a mi vida, hermanos, es porque mi oración es pobre. Es porque mi oración es nula. O es una oración religiosa. ¿Alguien está acá? ¿Me sigue acá? Por eso es peligroso dejar de orar. Es peligroso dejar de orar. Si tu oración no cambia tu vida, entonces estás perdiendo tu tiempo. Pastor, yo sí oro las mañanas, pero ¿cambias? ¿O nomás te levantas a persinar, pero no te arrepientes, pero no te reconduces? Sí, porque hay gente que dice, yo oro, pero ¿está cambiando? ¿Hay algo fresco de Dios en ti? ¿Llegas contento cada domingo a pesar de una semana difícil? ¿Estás comprometido en tu grupo? ¿Estás comprometida con la visión? ¿Guardas tu vida de santidad en la semana? ¿Amas a tus hermanos? ¿Los perdonas cuando te ofenden? Se acabó. Los mariachis callaron, dijo el otro. No, es que la oración no es un asunto religioso. La oración se me tiene que notar. Y al que ora de verdad, la oración se le nota porque se le nota. En su conducta se le va a notar. En sus vocabularios se le va a notar. En sus acciones se le va a notar. En sus pensamientos se le va a notar. En su servicio a Dios se le va a notar. En su calidad de adoración se le va a notar. Porque al que realmente ora se le tiene que notar. En su matrimonio se le tiene que notar. Como hijo obediente en casa se le tiene que notar. La oración que viene de arriba se nota. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó de la montaña? Cuando lo miraban, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque se le notaba que había estado con Dios. A ver, mírale la cara que tiene un lado. Dale una cachetada, despiértalo y luego mírale la cara. A ver, le brilla el rostro. O está todo pachiche ahí, como pasa que se le está secando la cara. Está amargado. Gloria a Dios. Una sonrisa, aunque sea fingida. ¿Alguien está acá, iglesia? La oración genuina se nota. La gente que ora, cuando la corrigen, se deja corregir. Ahí calo a muchos de ustedes. El marido que ora se cuida en su trabajo. Ni un amén santo, otro servicio urgente para hombres. Te voy a dar chance, no me oíste. Trabajaste toda la semana. El marido que ora cuida sus ojos. Amén. Gloria a Dios. A la mujer que ora se le tiene que notar. Las mujeres que oran no se quejan con sus maridos. Ni quise ver para no llevarme una mala impresión de algunas. Entonces la oración se ve, hermanos. En las pruebas se tiene que ver la oración. En las luchas se tiene que ver la oración. En los momentos difíciles se tiene que ver la oración. Es decir, no es un asunto muerto, religioso, no, señor. Es un arma poderoso que te sostiene aún en los tiempos complicados. Ellos dijeron, no es justo, no está bien, no es correcto, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Persistiremos en la oración. La nueva versión dice,
nos dedicaremos de lleno a la oración. El liderazgo de la iglesia tomó la delantera en la vida de oración. Y los líderes de esta casa debemos ser los que más oramos, los que más nos disciplinamos a la oración. Y si usted es padre de familia, usted es un líder de esta casa. Si usted es madre de familia, usted es un líder de su casa y de esta casa. Porque todo líder es atacado. Un líder que no ora, el diablo se lo devora. ¿Está acá? Un líder que no ora, el diablo se lo va a comer. No va a terminar, no la va a hacer. Entonces el liderazgo se levantó, se fue por lo fuerte. Porque que murmure el pueblo es una cosa, pero que murmuren los líderes divide una iglesia. ¿Alguien está aquí? Que murmure el pueblo es una cosa, pero que murmuren los líderes divide una iglesia, divide un grupo de amistad, divide un sector, divide un matrimonio. ¿Alguien está acá? Por eso prohibido a los líderes no orar. Es una bomba de tiempo un líder que no ora. Yo no sé qué día el diablo se le va a meter. Porque el que no ora tiene puertas abiertas al enemigo. ¿Alguien me escuchó? El que no ora, hay puertas abiertas al enemigo. Y es un peligro, es un riesgo. Y también establecieron casas de oración. Entonces, miraron en Jesús que era importante la oración, porque lo miraban orar. Y empezaron a preguntarle por qué oraba tanto, y Jesús les empezó a revelar la importancia de la oración. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo. Establecieron por lo tanto horas de oración. Forzaron o exhortaron al liderazgo a orar como algo clave, pero también establecieron casas de oración. Levanta tu mano derecha y declara: mi casa de oración será llamada. Otra vez, mi casa de oración será llamada. Mira cómo se movían ellos honestos. Pedro estaba custodiado ¿dónde? Pero la iglesia hacía ¿qué cosa? Y cuando Herodes le iba a sacar porque estaba condenado a muerte, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué ocurrió? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y usted sabe la historia, un milagro de liberación de cárcel del apóstol Pedro. Pero ese milagro se cocinó en la casa de una familia. Ese milagro se cocinó en la casa de la hermana María. Ese milagro se cocinó en la casa de su hijo Juan. Porque dice que ahí estaban orando. En esa casa había oración. ¿Alguien está acá? Escúcheme. Y cuando en una casa hay oración, todo lo que está preso empieza a ser liberado. Todo lo que está esclavizado se cae en las cadenas. Lo atado se rompe. La muerte sale. ¿Alguien está acá? La oración en una casa empieza a romper yugos. Empieza a abrir puertas que estaban cerradas. Cuando en una casa escasea la oración, algo o alguien estará encadenado dentro de ella.
cómase esa pastillita, por favor. Cuando en una casa falta oración, escasea la oración, alguien de esa casa va a estar esclavo. O algo en esa casa retendrá algo que le pertenece a esa casa. ¿Escucharon el testimonio de este muchacho? Cómo en vez de lloriquear se pusieron a orar. Y Dios empezó a manifestar. Y los ángeles se empezaron a mover. Y Dios levantó esta casa a interceder por ellos. Y Dios empezó a avanzar en la oración. O sea que sí funciona. O sea que no le estoy predicando mentira. Cuando en una casa hay oración, sale todo lo que vaya en contra de esa oración. Porque es un espíritu del cielo de poder que se mete a esa casa. Y en esa casa que se ora no puede haber otro espíritu que sea contrario a ello. Sale la muerte, sale la tristeza, sale la depresión, sale el espíritu de divorcio, sale el espíritu de miseria, sale el espíritu de fornicación. ¿Por qué? Porque se mete Dios. Meter oración es meter a Dios una casa. ¿Alguien me sigue aquí? Lo contrario ocurre cuando eso no se da. Gloria al Señor. Es imposible que una atadura permanezca en la vida de quien no ora. ¿Me está siguiendo? Si usted está orando por algo, no desista. Tarde que temprano esa cadena va a caer. Si estás orando por alguien, hermana, no se dé por vencido por sus hijos, no se dé por vencido en su matrimonio, hermano, no se dé por vencido. Esa cadena va a caer. Vas a ver el milagro manifestarse. No desistas. La puerta se va a abrir. El ángel va a descender y va a manifestar la gloria de Dios ahí. Es imposible que el enemigo mantenga reteniendo una casa cuando en esa casa se le mete oración. Entonces, ¿cómo ves si cambiamos la queja por la oración en la caja? ¿Cómo ves si cambiamos los pleitos del matrimonio por oración en esa casa? ¿Cómo ves si en vez de estarnos peleando con los hijos metemos oración en esa casa? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios pueda manifestar algo? Esta ciudad ocupa oración. En vez de estarse peleando por las redes y esto, no, vamos orando por la ciudad. ¿No cree que eso tendrá más poder que cualquier otra cosa? Que cualquier otro espíritu que esté atando esta ciudad, atando el país. ¿Será mejor que oremos? ¿Cree usted que puede ver la cosa mejor? De algunos problemas entran en la casa porque falta oración, pero sabes, ese problema también es una llamada de atención para que te levantes a orar, para que te levantes a clamar, para que vuelvas a un lugar que quizás antes tenía y lo abandonaste, la presencia de Dios. Gloria al Señor. Cuando alguien no ora o ha perdido ese hábito y contrista ese espíritu de oración, le será muy difícil soportar los ataques del enemigo. Te va a ser muy difícil, hermano. Muchos de ustedes son nuevos en Cristo. Te va a ser muy difícil perseverar fiel a Dios si la oración no es una prioridad en tu vida. Te va a ser muy difícil. O tu vida cristiana va a ser muy débil y no la vas a disfrutar. Lo que se supone que es vida abundante se te va a convertir en un martirio de cada día. Pero el problema no es Dios. El problema es que no le permites a Dios que te gobierne en el todo en ti. Y la oración es un canal donde tu vida se enciende. La oración es un canal donde el Espíritu Santo te levanta. La oración saca la carne de tu mente. La oración te aviva, la oración te despierta, la oración te renueva, la oración te levanta, la oración te mata las cucarachas que cargas en la mente, porque hay poder en la oración. Póngase de pie.
El viernes de la vigilia yo les hablaba sobre esto, porque la oración es un espíritu. Zacarías 12:10 dice la escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. La oración es un espíritu, hermano, y se te tiene que meter. Usted quiere terminar esto, usted quiere disfrutar su vida cristiana, se te tiene que meter espíritu de oración. Usted quiere ganarse su casa, su familia, tienes que tener una vida de oración, no religiosa, una vida que se te note, una oración que se te note, que transforme, una oración que rompa cadenas mentales, una oración que me mueva a cambio de hábitos y cambio de estilos de vida, una oración que me guarde en santidad, una oración que me mantenga humilde delante de Dios y delante de los demás, una oración que arranque la necedad en mí, una oración que agrade al cielo y que bendiga mi vida. No puedes desperdiciar la única oportunidad que vas a tener de ser feliz. ¿Alguien me sigue acá? Usted, amigo que se está acercando, no pierdas la única oportunidad que el cielo te da de ser feliz.